Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a enseñar a crear este fantástico reflejo de agua que vemos aquí. Para lo cual, en primer lugar, os voy a enseñar a crear esta textura que vemos más arriba, con la que conseguiremos esas ondas en el agua en el reflejo que vamos a crear. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Vamos a partir de la fotografía que vemos aquí para crearnos el reflejo al que hago referencia al principio del vídeo. El resultado al que vamos a llegar es a este que vemos aquí. Como veis, queda un reflejo bastante realista con sus ondas de agua. Voy a acercarlo un poquito para que lo veamos mejor. Con sus ondas de agua en perspectiva. Por cierto, si oís algún ruido por ahí, es que tengo al gato jugando y no soy capaz de hacerme con él. Decía, como veis, el reflejo nos ha creado un reflejo que va disminuyendo según va hacia el fondo, con lo cual tiene su perspectiva. Para esto, lo que vamos a hacer es crearnos una textura que es la que nos va a ayudar a crear esas ondas. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que hago es crearme un documento nuevo, vengo a archivo, nuevo, de 1000 píxeles de ancho por 2000 píxeles de altura. La resolución se la voy a dejar en 72 y de fondo le voy a decir que lo quiero blanco. Doy OK, ya tenemos aquí nuestro documento y lo primero que hago es venir a filtro, ruido, añadir ruido. Le voy a dar el máximo de cantidad, que son 400, gaussiano, monocromático. Doy OK. Esto va a ser lo que nos va a servir de base para crear esas ondas que veíamos en la textura al principio del tutorial. Vuelvo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y aquí le voy a dar un desenfoque de 1 o 2. Bueno, yo se lo voy a dar de 2 y doy OK. Una vez hemos hecho esto, nos venimos a canales, seleccionamos el canal rojo, puesto que la textura la vamos a crear trabajando en los canales de la imagen. Vale. Seleccionamos el canal rojo y me vuelvo a filtro, estilizar, relieve. Aquí le vamos a dar un ángulo de 180, una altura de 1 y cantidad al máximo, 500. Damos OK, hemos desplazado, digamos, le hemos dado relieve a este ruido y lo hemos desplazado horizontalmente. Ahora nos venimos al canal verde, vuelvo a filtro, estilizar, relieve. Y en lugar de 180, lo que voy a hacer es darle 90, con una altura de un píxel igualmente y cantidad de 500. Con esto le damos relieve al ruido de nuevo en el canal verde, pero en lugar de moverlo horizontalmente, lo vamos a mover verticalmente, con lo cual vamos a conseguir un volumen en la textura que vamos buscando. Doy OK y ya podemos volver al canal RGB. Lo selecciono y me vengo al panel de capa. Por cierto, el que no tenga el panel de canales a la vista puede venir a ventana y marca canales. Vale, una vez que estoy aquí, voy a hacer una transformación libre de la textura con la que estamos trabajando. Para poder hacer la transformación libre tengo que desbloquear la capa, con lo cual hago clic sobre el candadito y la desbloqueo. El que tenga una versión más antigua tendrá que hacer doble clic en el candadito y aparecerá una ventana en la que dice crear capa, le da OK y ya la tiene. Vale, ahora vamos a hacer transformación libre, nos venimos a edición, transformar libre y con botón derecho dentro de lo que sería la imagen le vamos a decir perspectiva. Vamos a reducir un poco el tamaño de la imagen con el zoom para poder trabajar mejor y estiramos del nodo inferior derecho o el inferior izquierdo, da igual, lo que queremos es darle perspectiva a la textura que vamos buscando. Si nos fijamos aquí arriba, vamos viendo el porcentaje, pues tenemos que llegar a un porcentaje de 600 aproximadamente. Vale, ahí lo tengo. Como vemos, lo he dejado
en un porcentaje de anchura de un 600 aproximadamente. Doy validar. Vemos que ya se nos va creando la perspectiva en lo que vamos buscando de la textura. Y ahora vamos a repetir la misma transformación. ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer con un atajo de teclado. Yo no desconozco si hay algún menú donde podamos hacerlo, con lo cual os digo el atajo de teclado, control mayúsculas T, y nos repite la misma transformación que acabamos de hacer. Con lo que hemos conseguido una perspectiva todavía mayor y hemos alargado todo lo que serían las ondas que vamos a crear en el agua. Por último, nos vamos a venir a imagen, tamaño de imagen, y aquí por defecto nos viene restringido el tamaño, lo que significa que si yo ahora mismo le diera 500, la altura me la disminuiría proporcionalmente, ¿vale? Tenemos un documento de 1000 por 2000, hago clic sobre la cadenita y de esta manera puedo modificar una de las dos proporciones, bien la anchura o bien la altura, sin que se modifique la otra. En las versiones anteriores creo que venía una opción que era restringir proporciones, se desmarca la casilla y ya lo tenéis. Vale, pues lo que voy a hacer es darle 1000 de altura para que tenga el mismo ancho que alto. Doy OK y como vemos ya nos ha creado la textura que vamos buscando. Ya tenemos simulado, se puede decir, lo que serían las ondas del agua si las viésemos hacia lo lejos, cómo se van acercando cuanto más lejos las vemos. Por último, nos vamos a venir a imagen, ajustes, niveles, y aquí vamos a contrastarla un poquito para que cuando apliquemos el filtro que vamos a aplicar de desplazamiento, nos la reconozca mejor. Lo que hago es coger el regulador de negros, lo llevo hacia la derecha para oscurecer lo que sería la zona de sombras, y el regulador de blancos lo llevo hacia la izquierda para aumentar un poco el brillo. Doy OK y ya tenemos nuestra textura. Ahora vamos a guardarla, pero os podéis encontrar con un problema. No sé si me aparecerá, pero vamos a verlo. Tenemos que guardar nuestra textura, le damos el nombre que queramos. Yo le voy a dar el nombre de agua Photoshop y lo guardo en la carpeta esta que tengo aquí, que es la del tutorial. Puede ocurrir que al darle a guardar, le damos OK, maximizar compatibilidad marcado, OK, y nos dice no se ha podido guardar porque el documento tiene más de 2 GB. Esto se debe a que hemos trabajado en los canales de la imagen y al hacer modificación en los canales lo que hemos hecho ha sido hacer un documento de muchísimo mayor tamaño. ¿Cómo vamos a hacer para poder guardar la textura? Pues muy sencillo. Nos venimos a selección, seleccionar todo, edición, copiar, y ahora me creo un documento nuevo, vengo a archivo, nuevo, me sale con las dimensiones que tiene por defecto, doy OK, y ahora únicamente tengo que decir edición, pegar, pulso control E para acoplar las capas, y este documento es el que voy a poder guardar ahora. Pulso control S y lo mismo, agua tutorial, por ejemplo. Lo guardo en la carpeta que tengo del tutorial, guardar, y ahora sí me ha dejado guardarlo porque aquí los canales no están tocados y no ha creado el tamaño de documento que teníamos anteriormente. Vale, cierro este documento y cierro este que ya no me hace falta. Le doy a no guardar y con esto ya tenemos creada la textura para poder empezar a crear el reflejo. Y vamos a empezar ya a crear el reflejo. La imagen que estoy usando es de Unsplash.com. De todas formas, en la caja de descripción del vídeo dejaré un enlace para que podáis descargar tanto la imagen como la textura si no queréis hacerla y queréis crear el reflejo siguiendo el tutorial. Mi consejo es que os creéis vuestra propia textura porque os va a facilitar bastante la comprensión del tutorial. Pero bueno, ya depende de vosotros. Como digo, os dejaré el enlace de descarga en la caja de descripción del vídeo. Vale, pues vamos a empezar. Lo primero que hago, me vengo a imagen, tamaño de lienzo, voy a marcar en la flecha superior central y lo voy a poner en porcentaje.
En altura le voy a dar un 200% para duplicar el tamaño del lienzo. Si nos fijamos, la imagen, la capa de la imagen la tengo desbloqueada. Si la tenéis bloqueada, cuando ampliáis el lienzo, os va a rellenar la parte que se amplía con el color que tengáis de fondo en los colores por defecto, con lo cual preferiblemente la debéis de tener desbloqueada. Lo digo porque probablemente a alguno le ocurra y luego me pregunte en los comentarios que por qué le pasa. Bueno, pues ya lo sabéis. Vale, anchura 100 de porcentaje, altura 200. Doy OK y ya nos ha creado el documento con una altura duplicada. Ahora lo que voy a hacer es venirme a la capa montañas, en este caso, pulso Control J para duplicar la capa y o bien podíais haber arrastrado la capa al icono de capa nueva y os la duplica. La renombro como reflejo, puesto que va a ser el reflejo que vamos a crear. Ahora vuelvo a edición, transformación libre o pulso Control T y con botón derecho dentro del cuadro de transformación le voy a decir voltear vertical. Lo arrastro abajo y le doy a validar. Prácticamente se podría decir que tenemos el reflejo creado, pero personalmente me parecería un reflejo muy cutre, muy evidente que se ha duplicado la imagen y se ha hecho un espejo, con lo cual, bueno, pues habrá situaciones en las que nos guste cómo queda, pero a mí personalmente no me gusta y por eso vamos a trabajarlo un poquito más. Me voy a crear una capa por debajo de la capa reflejo, pulsando Control, clic izquierdo sobre el icono de capa nueva, me crea una capa nueva. La renombro como fondo azul y aquí tengo un color, este que vemos aquí, que es el 0259B1, pero bueno, yo lo que he buscado es un azul que pueda valer para lo que se llegue a ver del fondo. Ahora lo vamos a ver. Doy OK y ahora, cargando la selección de la capa reflejo, para lo que pulso Control, clic izquierdo sobre la miniatura de la capa, me carga la selección, estoy en la capa fondo azul, me voy a venir a edición, rellenar y aquí le voy a decir que quiero color frontal. Doy OK y si desactivo la capa reflejo vemos que nos la ha rellenado con este color. Vale, me vengo a selección, deseleccionar o pulsando Control D y ahora me sitúo en la capa reflejo. Vengo abajo, añado una máscara de capa y con la máscara de capa seleccionada me voy a venir a coger la herramienta degradado, que la tengo aquí, o pulsando G, y con un degradado de negro a blanco, si abrimos aquí, es el primero que nos aparece, puesto que tenemos el negro y el blanco como colores por defecto. Voy a disminuir un poco la imagen, voy a hacer un degradado desde aproximadamente por aquí hasta lo que sería el centro de la imagen. Como veis, el reflejo ya empieza a ser mucho más natural, ya se ve más realista, pero aún así todavía nos faltaría algo por hacer. Vamos a seguir. Si vemos que tiene un azul excesivo, podemos hacer doble clic sobre nuestra máscara de capa y en la paleta propiedades, el que no tenga el panel propiedades a mano, puede venir a ventana y marca propiedades, le bajamos un poquito la densidad, consiguiendo que no se vea tanto el azul, consiguiendo que nuestra máscara no oculte tanto como le hemos dicho. Vale, pues yo creo que hasta aquí puede valer. Ahora vamos a bloquear los píxeles transparentes de la capa. Para esto tenemos que marcar este icono que vemos aquí. Vemos que nos aparece un candadito a la derecha. ¿Esto por qué lo hacemos? Lo vemos ahora mismo. Selecciono la miniatura de la capa reflejo y ahora lo que voy a hacer es venir a filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Le voy a dar un ángulo de 90 y una distancia de 10. Con esto, ¿qué es lo que estoy consiguiendo? Pues estoy consiguiendo darle un poco de movimiento a la imagen verticalmente. Esto nos va a ayudar a que el reflejo se vea más realista. Voy a reducir la imagen de nuevo, doy OK, ya tenemos nuestro desenfoque. ¿Por qué decía
que lo íbamos a ver el hecho de que hubiéramos bloqueado los píxeles transparentes, porque si no lo hubiésemos bloqueado, ahora mismo al hacer el desenfoque se nos metería en la imagen superior, con lo cual quedaría bastante mal. De esta manera hemos conseguido que el filtro de desenfoque se aplique únicamente dentro de lo que sería el cuadro de la imagen con la que estamos trabajando. Ya podemos desbloquear los píxeles, vuelvo al icono este y le doy a desbloquear píxeles para tener la capa normal y vamos a seguir con el reflejo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es venir a filtro, distorsionar, desplazar y aquí le vamos a dejar en escala horizontal 10, escala vertical, podríamos dejarlo en 10, pero yo prefiero dejarlo en 5. Estirar y repetir píxeles de borde. Pero vais a ver lo que va a ocurrir, va a haber un problema. Le doy a OK, cojo la textura que hemos creado. ¿Y cuál es el problema? Que la textura no se refleja como debería reflejarse. No vemos esas ondas de agua en la imagen. Vale, esto lo he hecho adrede porque creo que le puede ocurrir a alguno y me lo preguntará. Pues aquí resuelvo la duda. Pulso Control Z para deshacer y vamos a volver a aplicarlo. Pero antes de aplicar el filtro, vamos a venir a la miniatura de la capa reflejo y pulsando Control clic izquierdo, hago clic sobre ella y cargo la selección. Ahora lo que hago es pulsar Control H para ocultar la selección, sigue estando ahí, pero la oculta y veo mucho mejor cómo queda el efecto. Ahora sí, con la selección cargada me vengo a filtro, distorsionar, desplazar, he dicho que le voy a dar una escala horizontal de 10, una escala vertical de 5 y el mapa de desplazamiento marcado estirar y en áreas no definidas repetir píxeles de borde. Doy OK, cojo la textura que hemos creado, que no sé si lo dije antes, pero la textura hay que guardarla en formato PSD para que nos la reconozca. Doy a abrir y ahora ya nos ha aplicado la textura tal y como nosotros deseábamos. Pero antes de hacer nada más, tenemos la opción de modificar el filtro y suavizarlo un poquito si quisiéramos. Esto lo podemos hacer desde edición, transición, desplazar y aquí nos da la opción de ponerla, por ejemplo, en modo fusión luz suave, lo cual no va a quedar bien, lo dejamos en modo fusión normal, pero una cosa muy interesante que sí nos va a permitir es bajar la opacidad del filtro que hemos aplicado. Por ejemplo, si lo bajáramos a 0, perderíamos por completo el filtro que hemos dado. Yo lo voy a dejar aproximadamente en 82. Si desmarco y marco, vemos que apenas se aprecia lo que acabo de hacer. Pero lo que he hecho es suavizar un poquito el filtro que se ha aplicado, consiguiendo que las ondas queden todavía mejor. Vale, doy OK. Conste que transición solamente aparece sobre el último comando utilizado, con lo cual antes de hacer cualquier otra cosa deberíais de ir a transición. Y esto sería todo. Como veis, es un efecto muy sencillo de hacer. ¿Dónde está la gracia para que quede más realista? Pues la gracia está en los detalles que hemos ido añadiendo. Son detalles que son mínimos, pero conseguimos que el reflejo de agua se vea mucho mejor y que quede mejor que como habitualmente se viene haciendo, que es haciendo un espejo. Pues nada, espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita. Con la que conseguiremos esa... Vamos... Y ahora cargando la selección de la capa reflejo, y ahora cargando la selección de la capa reflejo, y ahora cargando la selección de la capa reflejo... con el gato.